Mientras se dirigía al conductor, su mente repasaba todos los escenarios que podía imaginar. Robo, fraude, suplantación. Lo que no se daba cuenta era que el hombre dentro estaba tranquilo, sereno y poseía un nivel de autoridad que podría hacer vacilar incluso al oficial más experimentado. Antes de continuar, comente desde dónde nos está viendo en el mundo y asegúrese de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrá perderse. El oficial Mark Daniels era un oficial de patrulla con 9 años de servicio asignado a este distrito. Era conocido por iniciar detenciones basándose en sospechas en lugar de infracciones claras. A lo largo de los años, varias quejas de ciudadanos describieron encuentros similares. Conductores interrogados agresivamente a pesar de no haber ninguna irregularidad evidente. La mayoría de esos conductores eran negros. Ninguna de las quejas resultó en medidas disciplinarias formales. El SUV negro estaba estacionado legalmente a lo largo del bordillo. No se observaban infracciones. No se activaron luces de emergencia. Daniels se colocó detrás del vehículo y salió, activando automáticamente su cámara corporal. De pie junto a la puerta del conductor estaba James Carter, de 41 años. Carter era un mariscal federal de los Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia en la aplicación de la ley federal. Había servido en grupos de trabajo conjuntos y operaciones interestatales y estaba acostumbrado a encuentros de alta presión. En ese momento vestía su uniforme federal oficial, limpio, claramente marcado y completo. Su insignia era visible, sus credenciales estaban aseguradas. Carter se mantuvo erguido, con las manos visibles, tranquilo y quieto. No se acercó al oficial. No intentó marcharse. Su postura reflejaba disciplina y experiencia. Daniels se acercó y habló primero. ¿Es este su vehículo?, preguntó. Carter respondió, sí. Daniels continuó inmediatamente. ¿De dónde lo sacó? La pregunta no estaba relacionada con ninguna infracción declarada. Carter explicó que estaba en asunto oficial y se había bajado brevemente. Su voz era tranquila, controlada y profesional. El tono de Daniels cambió. Se acercó más de lo necesario y examinó a Carter de arriba a abajo, luego al SUV. Cuestionó en voz alta cómo alguien como Carter podía permitirse un vehículo así. El comentario fue despectivo y no solicitado. Daniels exigió identificación. Carter proporcionó sus credenciales federales sin dudarlo. La insignia y la identificación estaban actualizadas y eran legítimas. Daniels las examinó más tiempo del necesario y luego negó con la cabeza. «Esto no parece real», dijo. Daniels se puso en contacto con la central para verificar las credenciales. La confirmación llegó rápidamente. Identificación válida, estatus federal activo, sin alertas. Daniels desestimó la confirmación. «¿Así que espera que me crea que es federal?», preguntó más alto que antes. «Sí», respondió Carter. Daniels se rió y dio un lento paseo circular alrededor del SUV. Sugirió que el vehículo podría ser robado e implicó que las matrículas podrían ser falsas. No se citó ninguna prueba. No se mencionó ningún cargo específico. Carter hizo una sola pregunta. ¿Qué ley estoy infringiendo? Daniels no respondió. En cambio, se acercó y dijo, «Usted no manda aquí». Carter se mantuvo sereno. No discutió. No levantó la voz. Sus manos permanecieron visibles. Su postura no cambió. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantener la calma cuando se le desafiaba. Daniels declaró que el vehículo podía ser confiscado a la espera de una mayor investigación. Luego acusó a Carter de hacerse pasar por un oficial federal, diciendo que era un delito grave.
La acusación fue directa y pública. Carter lo corrigió con calma, afirmando que la acusación era falsa y que estaba actuando legalmente en su capacidad oficial. Su respuesta fue mesurada y precisa. Las personas cercanas redujeron la velocidad para observar. La interacción había atraído la atención. Daniels pareció darse cuenta de la audiencia, pero no desescaló. Cogió su radio. «Necesito refuerzos», dijo. «Posible suplantación». En ese momento, la situación se había intensificado completamente por su posición. Un vehículo estacionado legalmente, credenciales federales verificadas, ninguna infracción declarada. Sin embargo, el encuentro continuó como si ya se hubiera cometido un delito. Carter permaneció inmóvil junto a su vehículo, tranquilo, controlado, confiado. No se resistió, no se fue, esperó. Lo que el oficial Daniels aún no entendía era que acusar a un oficial federal verificado de falsificar su identidad no seguiría siendo un asunto de patrulla rutinario. Cada decisión tomada a partir de ese momento sería revisada mucho más allá de esta calle, y las consecuencias pronto llegarían. El oficial Daniels se quedó de pie junto a su coche patrulla, con la radio aún en la mano. Su llamada de refuerzos ya había sido transmitida. Miró hacia atrás a James Carter, luego a la pequeña multitud que comenzaba a reunirse cerca. La acusación había sido hecha. Retroceder ahora significaría admitir un error. Carter permaneció junto a su SUV, inmóvil. Su uniforme federal era inconfundible, planchado, claramente marcado y llevado con la tranquila confianza de alguien que se lo había ganado. La insignia en su pecho reflejaba la luz de la tarde. Sus credenciales todavía estaban en su mano, ofrecidas pero ya no aceptadas. Daniels volvió a centrar su atención en Carter. «Dice que es un marshal de los IIUU», dijo Daniels. «Entonces explique por qué está aparcado aquí». Carter respondió con calma. Declaró que estaba en asunto oficial y que se había bajado momentáneamente. No levantó la voz. No desafió la autoridad del oficial. Habló como se enseña a los agentes federales entrenados a hablar durante confrontaciones innecesarias. Medido, deliberado y preciso. Daniels lo interrumpió. «Eso no responde a mi pregunta», dijo. Daniels volvió a cuestionar la legitimidad del uniforme de Carter. Afirmó que podría comprarse en línea. Sugirió que la insignia podría ser falsa. Implicó que Carter se disfrazaba para intimidar a los oficiales locales. La afirmación era grave. Acusar a alguien de hacerse pasar por un oficial federal conlleva graves consecuencias legales. Daniels hizo la acusación abiertamente al alcance del oído de los transeúntes. Carter lo corrigió una vez más. «Soy un mariscal de los Estados Unidos», dijo. «Mis credenciales ya fueron verificadas». Daniels desestimó la declaración. Se acercó, su voz subió. «La verificación no significa nada si creo que es fraudulenta», respondió. Ese momento marcó un cambio claro. Esto ya no era un encuentro rutinario. Daniels ya no buscaba claridad, estaba imponiendo su control. Carter no respondió de inmediato. Permaneció quieto, con las manos visibles, la postura recta. Su calma no cambió. Años de servicio federal le habían enseñado cuándo hablar y cuándo el silencio tenía más peso. Daniels se dio la vuelta brevemente, paseando cerca de su coche patrulla. Volvió a mirar el SUV de Carter. Declaró que el vehículo sería confiscado a la espera de una mayor investigación. No se había iniciado ningún papeleo. Ningún supervisor había llegado. Carter volvió a preguntar con calma qué ley justificaba la confiscación. Daniels ignoró la pregunta. Momentos después, el sonido de la sirena se hizo más fuerte. Un segundo vehículo patrulla se detuvo.
seguido poco después por un tercero. 2 oficiales adicionales salieron. Su presencia cambió la atmósfera de inmediato. Daniels caminó hacia ellos y habló en voz baja, gesticulando hacia Carter. Su lenguaje corporal sugería certeza. Habló como si el asunto ya estuviera decidido. Los oficiales que respondieron se acercaron a Carter juntos. Uno de ellos pidió identificación. Carter la proporcionó de nuevo. No expresó frustración. No discutió. Su uniforme, insignia y credenciales eran todos coherentes. Todo coincidía. Uno de los oficiales miró de cerca. Luego hizo una pausa. «¿Dijo que es federal?», preguntó el oficial. «Sí», respondió Carter. Daniels interrumpió. «Él afirma serlo», dijo Daniel, «pero no lo creo». El oficial que respondió vaciló. Volvió a mirar el uniforme de Carter, luego a Daniels. La tensión era notable. Esto ya no se trataba de un vehículo estacionado. Se trataba de autoridad y orgullo. Los oficiales se pusieron en contacto con la central por sí mismos. Esta vez, la confirmación llegó aún más claramente. James Carter no solo era un marshal de los IEUU, sino que era un marshal de alto rango. La información cambió el tono de inmediato. Un oficial retrocedió ligeramente. Otro bajó la voz. Daniels no hizo ni lo uno ni lo otro. En cambio, Daniels cuestionó la respuesta. Pidió a la central que repitiera la información. Sugirió que podría haber un error en el sistema. Carter permaneció en silencio mientras la discusión se desarrollaba a su alrededor. Había visto esto antes, no a menudo, pero lo suficiente como para reconocer el patrón. Daniels se volvió hacia Carter. «Si realmente es quien dice ser», dijo, «entonces no debería tener problema en esperar». Esperar significaba detención. Esperar significaba escalada. Carter respondió con calma. «No estoy obligado a esperar sin motivo». Daniels lo acusó de no cooperar. Uno de los oficiales que respondieron intervino intentando desescalar. Sugirió que contactaran a un supervisor. Daniels se resistió al principio. Luego accedió a regañadientes. Mientras esperaban, Daniels continuó hablando. Cuestionó cómo alguien como Carter había alcanzado tal posición. Sugirió favoritismo. Implicó que las agencias federales bajaron los estándares. Los comentarios no fueron sutiles. Carter no respondió. Minutos después, un supervisor estaba en ruta. La central ya había marcado el encuentro para su revisión. Lo que comenzó como una decisión de patrulla ahora estaba documentado en múltiples canales. Daniel se quedó rígido, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Carter permaneció junto a su vehículo, uniformado, sereno y paciente. Ambos hombres sabían que la situación había llegado a un punto de no retorno. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo cómo terminaría este encuentro, sino si la carrera del oficial Daniel sobreviviría a él. El supervisor llegó varios minutos después. Salió de su vehículo con calma, ya informado por la central. Sus ojos se dirigieron primero al oficial Daniels, luego a James Carter, de pie junto al SUV negro. El contraste fue inmediato. Un oficial visiblemente agitado, un agente federal sereno, imperturbable y quieto. El supervisor hizo una pregunta sencilla. ¿Qué está pasando? Daniels habló primero. Describió un vehículo sospechoso, identificación cuestionable y un hombre que creía que estaba suplantando a un oficial federal. Enfatizó sus preocupaciones, enmarcando el encuentro como policía proactiva. El supervisor se volvió hacia Carter. Carter se identificó de nuevo clara y profesionalmente. Declaró su rango, declaró su agencia, explicó por qué estaba estacionado allí y por qué se había bajado del vehículo. Su explicación fue breve y precisa.
El supervisor solicitó las credenciales. Carter se las entregó. El supervisor las examinó detenidamente. No se apresuró. Comprobó la insignia. Comprobó la identificación. Se puso en contacto personalmente con la central. La confirmación llegó de inmediato. James Carter era un mariscal federal de los Estados Unidos de alto rango. En servicio activo, credenciales válidas. El supervisor le devolvió las credenciales. En ese momento, la situación debería haber terminado. No fue así. Daniels cuestionó la decisión. Argumentó que el vehículo en sí mismo seguía siendo sospechoso. Afirmó que las matrículas necesitaban una verificación adicional. Insistió en que el protocolo permitía que el coche fuera confiscado. Mientras continuaba la investigación, el supervisor preguntó qué infracción justificaba la confiscación. Daniels no proporcionó ninguna. El supervisor le recordó que un vehículo no puede ser incautado sin causa. Daniels se defendió, diciendo que la discreción del oficial le permitía actuar. «Señor», el intercambio se volvió tenso. Carter permaneció en silencio mientras los oficiales debatían. Su papel ya no era explicar. Los hechos ya estaban establecidos. Daniels hizo entonces un movimiento decisivo. Se puso en contacto con un servicio de grúa. La llamada fue breve. Solicitó una unidad para confiscar el SUV. Dio la ubicación y declaró que el vehículo era parte de una investigación activa. El supervisor se opuso de inmediato. «Cancele eso», dijo. Daniels vaciló. El supervisor repitió la orden. Daniels no cumplió de inmediato. Esa vacilación se convertiría más tarde en un detalle clave. Carter finalmente habló. «Le estoy instruyendo formalmente que se detenga», dijo con calma. «Este vehículo es propiedad federal en uso durante funciones oficiales». La declaración tuvo peso. No autoridad sobre la policía local, sino consecuencias legales. El supervisor intervino completamente ahora. Ordenó a Daniels que se retirara e instruyó a otro oficial a cancelar la solicitud de remolque. La compañía de remolque acusó recibo de la cancelación, pero no sin antes confirmar que un camión ya estaba en ruta. Los transeúntes continuaron observando. Algunos grababan. El encuentro ya no era privado. Se estaba desarrollando en público. La actitud de Daniels cambió. Su voz bajó, pero su frustración era visible. Acusó a Carter de intentar intimidarlo usando su estatus federal. El supervisor lo corrigió. «Esta situación se intensificó innecesariamente», dijo. Daniels argumentó que estaba siendo socavado. El supervisor respondió firmemente. Se le dio la verificación. La ignoró. Siguió el silencio. Carter permaneció junto a su vehículo. No se regocijó. No hizo comentarios. Su atención se mantuvo al frente. Minutos después, el camión de remolque llegó de todos modos. El conductor salió confundido. Había recibido instrucciones contradictorias. El supervisor lo despidió de inmediato y explicó la cancelación. El camión de remolque se marchó. Ese momento marcó el colapso de la justificación de Daniels. El intento de confiscar el coche había fracasado públicamente. El supervisor instruyó a Daniels a regresar a su vehículo de patrulla. Dijo a los oficiales que respondieron que despejaran la escena. Daniels no se disculpó. A Carter se le dijo que era libre de irse. Antes de marcharse, Carter hizo una última pregunta. Ni confrontacional ni emocional. ¿Esto será documentado? El supervisor respondió honestamente. Sí, asintió Carter. Regresó a su vehículo. Entró con calma. No miró hacia atrás. Mientras el SUV se alejaba del bordillo, la escena terminó, pero el incidente no. En cuestión de horas, el encuentro fue registrado internamente. En cuestión de días, llegó al personal de mando.
En cuestión de semanas llegaría a revisión legal. Lo que el oficial Daniels creía que era una parada rutinaria se había convertido en una responsabilidad profesional. Y lo que James Carter experimentó pronto iría mucho más allá de esa calle. El incidente no terminó cuando James Carter se marchó. En menos de 24 horas se presentó un informe formal, no por el oficial Daniels, sino por su supervisor. El informe documentó la parada inicial, la verificación de las credenciales federales, el repetido descarte de la confirmación y el intento de confiscar un vehículo estacionado legalmente. La revisión interna se activó de inmediato. Los registros del departamento muestran que el oficial Daniels fue puesto en deber administrativo a la espera de la investigación. Su metraje de la cámara corporal, las comunicaciones por radio y las declaraciones escritas fueron asegurados. Lo que se describió en la escena como discreción del oficial ahora estaba siendo examinado como una posible mala conducta. James Carter no contactó a los medios. No emitió una declaración. Permitió que el proceso avanzara silenciosamente. Ese silencio no impidió que la historia se difundiera. Los testimonios de testigos comenzaron a circular en línea. La naturaleza pública del encuentro, un oficial federal uniformado acusado de suplantación mientras estaba de pie junto a su propio vehículo, atrajo la atención rápidamente. Los abogados de derechos civiles tomaron nota. Se notificaron los canales de supervisión federal. Se abrió una investigación separada para determinar si las acciones de Daniels cumplían con el estándar de perfil racial. Los revisores se centraron en momentos clave: la falta de una infracción inicial, las credenciales verificadas siendo desestimadas, la escalada sin causa, el intento de confiscar el vehículo a pesar de la objeción del supervisor. Cada decisión fue registrada. Cada desviación del protocolo fue anotada. El oficial Daniels fue entrevistado en varias ocasiones. Según resúmenes internos, mantuvo que actuó por instinto. Declaró que el uniforme levantaba sospechas. Argumentó que la autoridad siempre debería ser cuestionada. Esas explicaciones no se alineaban con la política. James Carter, mientras tanto, regresó al servicio. Colegas federales confirmaron más tarde que continuó sus asignaciones sin interrupción. El incidente no definió su carrera, pero sí reforzó algo que ya entendía. Ese uniforme no lo protegía de ser cuestionado. Lo que siguió fue inevitable. El departamento concluyó su revisión semanas después. Se recomendó acción disciplinaria. Se citaron fallos de formación. Se abordó la supervisión. La confiscación intentada del vehículo fue declarada oficialmente injustificada. Los hallazgos fueron sellados internamente, pero las consecuencias no. Siguió un litigio civil. La demanda citaba detención ilegal, acusación falsa y prejuicios raciales. Detalló la naturaleza pública del incidente y el daño a la reputación causado por la afirmación de suplantación. El departamento declinó hacer comentarios públicos. El oficial Daniels fue reasignado. No se emitió disculpa. Para muchos que observaron, la historia no se trataba de un oficial o una parada. Se trataba de cuán fácilmente la autoridad puede ser desafiada y cuán lentamente se corrige cuando el sesgo entra en la ecuación. Un coche estacionado legalmente, un oficial federal verificado, una patrulla rutinaria que se convirtió en una conversación nacional. James Carter nunca levantó la voz, nunca se resistió, nunca perdió el control. Y aún así, sucedió. Si cree que la rendición de cuentas importa, si cree que nadie debe ser tratado como culpable por cómo se ve, y si cree que historias como esta merecen ser escuchadas,
asegúrese de suscribirse porque estas son las historias que seguiremos contando.